la casa del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Trajo su Biblia, acompáñenme, ábrela, sáquele en polvo ahí, un poco el polvo a la Biblia. Busca el libro de Romanos, capítulo 8. Hoy le quiero hablar sobre el plan que Dios tiene para nosotros. Sabía que Dios tiene un plan para su vida, ¿no? No solamente para mí como pastor, para mi esposa como pastora, sino que usted es parte del plan de Dios. Amén. Cuando comenzamos con esta iglesia éramos poquitos y Dios los trajo a este lugar. El plan era ese, traerlo a usted a este lugar y que usted se pueda plantar. Una de esas personas que llegó fue María, que pasó por la vereda haciendo las compras, y preguntó: ¿qué es una iglesia? Sí. Y me dice: esta iglesia es, no, ella no me lo hizo, pero una vez una persona me dijo: ¿qué es bautista? Pentecostal. ¿Y usted qué anda buscando? Pentecostal. Somos pentecostales. Después pasó otra: ¿qué iglesia es esta? Pentecostal o bautista. ¿Usted qué anda buscando? Bautista. Somos bautistas. Así que el plan de Dios era que María se congregue en este lugar. El plan de Dios era que ore por sus hijos, por su familia. Es lo mismo que usted. Usted es parte del plan. Si usted lo trajo a este lugar, no es porque vio luz y entró. Como Pablo, que pasaba todos los días por la puerta de la iglesia para ir a trabajar al mercado central y miraba el cartel que decía o dice todavía: una iglesia para quienes nunca irían a una iglesia. Y como Pablo es un tipo muy especial, usted lo conoce, es la iglesia para él. Y dijo: yo tengo que venir a esta iglesia, yo tengo que ver qué es lo que pasa en esta iglesia. Entonces se vino un día, cayó un día martes. Éramos poquitos, éramos chiquitos lugares. Yo estaba con mi esposa arrodillado ahí, estábamos orando así. Vio que vos te sentás y el respaldar de la silla te da acá, ¿viste? Estaba orando así. Entonces la flaca lo trajo, o sea, la señora lo trajo a Pablo, lo tiró ahí en la iglesia y se fue a trabajar. Y él entró con su Biblia grande, y quería entrar despacito para que nadie porque estábamos todos orando. Y la puerta de allá era corrediza. Él agarró la manija de la puerta y quiso plum, 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 hizo así. Todos hicimos, levantamos así. ¿Quién era? Pablo. Entonces, ahí Pablo vino a la iglesia, se arrodilló. Lo tengo como si fuera hoy una película, me estoy acordando como si fuera hoy. Se arrodilló, oró y después, bueno, se acercó y pudimos charlar. El plan de Dios era ese, de que Pablo y muchos de ustedes se congreguen en este lugar, ¿sí? Y puedo seguir hablando de muchas cosas que han pasado aquí en la iglesia. Y Dios los trajo a tiempo justo porque también necesitábamos de cada uno de ustedes. Amén. Así que el título del mensaje de hoy se llama Todo forma parte del plan. Diga conmigo: todo forma parte del plan. ¿De qué plan? Del plan de Dios. Todo está bajo control. Hoy quiero, por medio a la luz de la palabra del Señor, hacerte entender que todo lo que pasa en nuestras vidas forma parte del plan que Dios tiene para con nosotros. Que todo y cada una de las cosas que padecemos, que vivimos en nuestras vidas, es parte del plan de Dios. Y decirte que Dios tiene el control de cada una de las cosas, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados por el Señor? Yo soy llamado por el Señor. El Señor me llamó. Yo no lo llamé al Señor. El Señor me llamó. Me eligió para este tiempo, para marcar la diferencia en este tiempo. Tal vez muchos de ustedes tardaron en escuchar la voz de Dios, de oír, de obedecer el llamado de Dios. Pero en la agenda de Dios estaba marcado que un día como hoy, o de este año, del año pasado, o el año que fuere, se iba a cumplir la promesa del Señor. Todos fuimos llamados por Dios. Me encanta la
Palabra de Dios para todo, que traduce este versículo y dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y hay dos frases que yo quiero rescatar de este pasaje bíblico. Número uno: todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. No dice las cosas buenas o las cosas malas, sino que dice todas las cosas nos ayudan a bien. Y segunda frase que yo quiero hoy resaltar es que Dios obra toda situación para el bien nuestro. Ayer hablábamos en este lugar y le decía a mi esposa, y le voy a pedir otra vez a mi esposa que me refresque esa frase que decía mi pastor: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Así es, ahí está. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Cuando te preguntes, yo por qué tengo que pasar por esta situación, qué tengo que ver yo, es porque Dios está trabajando no solamente con tu temperamento, sino con tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene una razón de ser. Aquellos que amamos a Dios y le hemos entregado nuestro ser, debemos entender que Él está en control de cada uno de los detalles de nuestra vida. A mí me sorprenden las personas que son detallistas, que son muy detallistas. Bueno, Dios aún es más detallista con nuestra vida. Él está en control de todas las cosas y es detallista con todas las cosas que nos pase en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama, Él te ama, Él te quiere, Él te mezquina, Él quiere estar con vos, Él quiere relacionarse con vos todos los días de tu vida. El bien de Jehová es el bien del Señor y está sobre nosotros. El bien del Señor está sobre nosotros. Fuimos marcados, somos marcados. Para marcar la diferencia, sí, pero somos marcados para hacer bendición, para vivir en bendición. Y el concepto clave de este mensaje es que el bien es de Jehová. Diga conmigo: el bien es de Jehová. ¿Cuál es el bien, pastor, que usted habla? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Muchos van a entender hoy cuál es el bien para mi vida. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me llama? ¿Por qué me atrae a Él? Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Y acá está lo que yo le decía, el concepto clave de este mensaje. Porque no quiere que nadie perezca. Otra versión dice: no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ahora vos me dirás: pero ¿de qué me tengo que arrepentir, pastor? Yo soy una buena persona. Yo le soy fiel a mi esposa, le soy fiel a mi familia, yo trabajo, hago que a mis hijos no les falte nada, me esfuerzo, no me alcanza la plata trabajando 8 horas, trabajo 12, 16 horas. Soy como Neustran, duermo 4 horas por día. Yo me esfuerzo. ¿De qué me tengo que arrepentir? Necesitamos arrepentirnos todos. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. Debemos arrepentirnos. ¿De qué, pastor? El bien de Jehová es la salvación. Para nosotros obtener la salvación, primero debemos arrepentirnos. El deseo de Dios es que todos se arrepientan y acepten a Jesús como su Salvador. ¿Por qué debo arrepentirme, pastor? Dios exige, ordena que nos arrepintamos. Y el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres, pero también mujeres, en todo lugar, que se arrepientan. Debemos obedecer su palabra. Debemos arrepentirnos, pues somos pecadores, nacimos con pecado. Nosotros sabemos, y la iglesia lo dice, que Dios es 3 veces santo. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Entonces, para nosotros acercarnos a Dios necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. El pecado contaminó al hombre y ese pecado lo separó de Dios. Todos somos pecadores, no hay ni uno solo, dice la Biblia. Todos pecamos. No somos más esclavos del pecado. Antes sí éramos esclavos del pecado. Desobedecer, alejarse de Dios, cuando Dios con su cuerda de amor nos trae siempre a Él. Por eso necesitamos todos los días arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Óigame, y no existe pecado chiquito ni pecado grande. ¿Sí? No existe. La falta, el pecado es pecado y nos separa de Dios. Tal vez usted no tendrá, como decía un pastor por ahí, no tendrá un pecado grande, evidente, que todo lo podemos ver. Tal vez no tiene un pecado grande, pero seguramente tiene 6 o 5 pecaditos chiquititos. Es pecado, es falta. Y la Biblia me dice que nosotros no podemos acercarnos a Dios sin primeramente arrepentirnos y volvernos a Él. Ese es el primer plan de Dios para nosotros. Y Romanos 2:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, están fuera de la cobertura de Dios. La caída del hombre provocó en la mente del hombre rebelión contra Dios y sus estatutos, una voluntad que quiere seguir su propio camino. ¿No te pasó de que cuando llega el tiempo de venir a la iglesia, estás cansado? El diablo hace lo imposible para que vos puedas llegar. Claro, porque ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Venimos a pasar el tiempo? No, no vengas a la iglesia a pasar el tiempo. Venimos a la casa del Señor, a la iglesia, a adorar a Dios. Y Satanás lo que no quiere que vos adores a Dios, porque sos un instrumento de Dios. Fuimos creados para alabanza de su nombre, dice la Biblia. Cuando nos juntamos, todos juntos, hacemos que la gloria de Dios se descienda en este lugar, como hoy lo que pasó. No podíamos parar de adorar a Dios. No podíamos. Entonces, cuando nos juntamos todos juntos en la casa del Señor, pasan cosas grandiosas. Y en medio de la adoración de su pueblo hay sanidad, hay liberación, hay salvación. Eso es lo que se logra cuando venimos a la casa del Señor. El no arrepentirse trae condenación, pues hay rebeldía y no hay sumisión. Esto es clave. Dios no envió a Jesús con el fin de dar sanidad, ni prosperidad, ni bendición. ¿Escuchó bien lo que le estoy diciendo? Grábelo bien en su corazón. Dios no envió a Jesús para darle a usted prosperidad. Dios no envió a Jesús para darle bendición. Dios no envió a Jesús para darle sanidad. Dios envió a Jesús para darle a usted salvación. A eso venimos a Jesús, para que Él nos salve, porque la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. Si usted el día de mañana quiere pasar su eternidad con Cristo, con Dios, tiene que aceptar a Jesús. Discúlpeme, pero no puede obviar, no podemos saltear ese pasaje. Tenemos que en nuestra vida recibir a Jesús para pasar nuestra eternidad con Dios. Pero pastor, yo soy joven, tengo 13 años, 20 años, tengo toda una vida por delante. La muerte no tiene edad. Por eso es bueno que escuches hoy este mensaje y nos podamos volver a Dios de todo corazón, porque Dios
porque no sabemos cuándo te puede sorprender. Entonces, Dios no envió a Jesús con el fin de darnos sanidad, ni prosperidad, ni bendición, sino que Dios envió a Jesús para darnos salvación. El objetivo del plan de salvación era lograr la expiación, o sea, el perdón de los pecados, y la única manera de hacerlo era por medio de la muerte, era por medio de la resurrección de Jesús. No hay otra cosa. Las buenas nuevas del reino de Dios consisten en eso. El Salvador vino al mundo y dio su vida por la humanidad. Pero yo no estaba, pastor, en ese tiempo. Sí estabas. Déjame decirte que sí estabas. En los planes de Dios sí estabas. Primera de Timoteo 2:6 dice: ¿quién dio su propia vida para pagar por libertad de todos? Está hablando de Jesús, de Dios. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. El bien de Dios es distinto al aquel pensamiento que tiene el ser humano. Este concepto del bien de Jehová es distinto que el ser humano tiene. El bien para nosotros es justamente estar bien. Salud, tranquilidad, bienestar económico, físico, abundancia, felicidad. Ese es el bien de Dios para nosotros. Y hay un punto de conexión entre el bien de Jehová y nuestra concepción humana. ¿Cuál es, pastor? Vamos a leerlo. Jeremías 31:11. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque el Señor rescató a Job. ¿El Señor a quién rescató? A Job. Y lo redimió. ¿Qué hizo? Lo redimió de una mano más poderosa que él. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo, el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desfallecer. Entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes juntos con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. Antes de recibir todas esas bendiciones, primero Dios redimió. ¿Qué hizo? Salvó a Job. Lo demás es consecuencia. Dios lo que quiere con nosotros primeramente es salvarnos. La riqueza, la economía, el trabajo, el bienestar, la salud es secundario para Dios. Primeramente Dios quiere salvar tu vida. Es lo que le interesa, tu alma. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Una persona para Dios es no importante, importantísimo. Antes de recibir todas las bendiciones, primero hubo redención. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? El bien de Jehová es la salvación. Una vez que hemos alcanzado la redención por medio de Jesús, podemos acceder a las bendiciones que llegan por añadidura. Y por eso el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad, mira, fíjese que Dios está interesado en usted. Y Dios da este consejo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué muchas veces no somos bendecidos? ¿Por qué no logramos muchas veces entender el plan de Dios para nosotros? ¿Por qué nos quedamos siempre a mitad de camino? ¿Por qué hay personas que le cuesta tanto perseverar? Porque andan detrás de las añadiduras y no buscan el reino de Dios. Dios mismo te está diciendo, nos está diciendo:
buscad primeramente el reino de Dios. Dios te está diciendo, yo estoy interesado primeramente en salvarte. Lo demás, las bendiciones, son consecuencias de todas las cosas preciosas, hermosas, abundantes que yo te puedo dar. No andemos atrás de las consecuencias, sino que andemos primeramente detrás del reino de Dios. Pero claro, a veces nos atamos tanto a cosas materiales, ¿sí? Nos hablan, nos dicen, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a ser rico, pone 1000, el Señor te va a dar 100, vas a viajar, vas a comprar esto, pero todo acá en la tierra, todo vas a tener acá en la tierra. Vas a prosperar, vas a tener trabajo, vas a hacer 1 millón, todo acá en la tierra. ¿Y lo eternal para cuándo? ¿Y lo eternal? Vivimos aferrados a cosas materiales. ¿Y lo eternal? Mi relación con Dios. Por eso hay mucha gente que le cuesta perseverar en el camino del Señor. Porque hacen su casa, la edifican, ¿sabe dónde? No en la roca, sino que en la arena. Y la Biblia habla de eso. Vendrán los vientos, las tormentas. ¿Y qué pasa con esa casa que fue edificada, levantada en la arena? Se derrumba, se cae. Tiene una linda mirada por la ventana. Mirá el sol, mirá el horizonte, qué lindo, la playa, el agua, hermoso. Pero cuando viene la lluvia, la tormenta, esa casa se desvanece. Dios quiera que hoy tomes la decisión de no solamente tu vida, sino que tu matrimonio, tu familia, edificarlo sobre la roca que es Cristo Jesús. No andemos buscando las señales. No, las señales te tienen que seguir. Las señales a mí me tienen que seguir. Muchos andan detrás de las señales y van allá y andan por todos lados, están buscando señales. No, a mí me tienen que seguir las señales. O no dice en la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Salvación, liberación, sanidad. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos tienen que seguir a nosotros. Yo no tengo que andar detrás de las señales. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios obra en toda situación. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor. ¿Cuáles son los planes, pastor, que Dios tiene para mi vida? A ver, dígamelo. Planes de bienestar y no de calamidad, o sea, no de sufrimiento, a fin de darle un futuro y una esperanza. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios te eligió para que lleves fruto y para que tu fruto permanezca. No hay nada más desagradable que comer una hermosa ciruela bien violeta. Hermosa. Compraron un ciruela. Cuando la vamos dura, no tiene gusto. Pero agarra una ciruela que la comes, ¿no? Dios te eligió para llevar frutos, buenos frutos, y para que tu fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo os lo dé. Amén. El plan de Dios que tiene sobre nuestras vidas, toda situación nos ayudan a bien. No le preguntes al Señor, ¿por qué, Señor? Sino, ¿para qué? ¿Por qué tengo que orar tanto, Señor? ¿Por qué paso por esta situación? ¿Qué es lo que querés, Señor? No renegar y quejarte, ¿para qué? Decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces pasar? En el plan de Dios que tiene sobre nuestras vidas, toda situación nos ayuda a bien. ¿Cuántos dicen amén? Toda situación, sea buena o mala, forma parte del plan, forma parte del proceso. Y ahora quiero entrar en el mensaje, lo demás fue introducción. La gran mayoría de las veces Dios nos muestra el final de lo que quiere hacer con nosotros.
La gran mayoría de las veces Dios nos muestra el final de lo que quiere hacer con nosotros, ¿sí? Dios quiere salvar a tus hijos, Dios quiere salvar a tu hijo, Dios quiere salvar a tu familia, Dios te quiere bendecir, amén. Te muestra el final. Pero lo que Dios no hace, te muestra el proceso. Porque si vos sabés cuál es el proceso, no te animás a nada. No te animarías a nada. No dice cuál es el medio. ¿Te imaginás que hubiera pasado con José si Dios le mostraba lo que ocurriría en el medio del proceso? Porque José, de la pobreza, de la envidia, pasó a ser el número 2 de Egipto. Un hebreo, número 2 de Egipto. O sea, venía el faraón y venía José. Pero hubo un proceso. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos entender que Dios está en control de toda nuestra vida. Cada detalle está fríamente calculado. Como decía el Chapulín Colorado. Todo está fríamente calculado. Mis antenitas de bilingüe. Job 42:5 dice: yo solo sabía de ti de oídas. Hablaba a otras personas, decir testimonios de agradecimiento, cantaban, adoraban, escuchaba de vos, pero ahora se me cayeron las vendas espirituales. ¿Y qué dice Job? Pero ahora mis ojos te han visto. Antes yo escuchaba por la radio, por YouTube, escuchaba de vos, decía, estos son todos locos, ¿cómo van a cantar? Van a ir a la iglesia, van a aplaudir. Como decía, Graciela pasó a agradecer, seguramente que a Graciela le pagaron para que hable eso. No. Entonces, como decía Job, yo escuchaba de vos, pero ahora reconozco y se me cayeron las vendas espirituales de mis ojos y ahora mis ojos te pueden ver. Algunos casos que te quiero presentar y ya termino este mensaje. Algunos casos en la Biblia que podemos notar que todo nos ayuda bien. Te traje 3 o 4 ejemplos. Te hablé recién de uno, de José. Fue echado a un pozo, vendido como esclavo, terminó preso muchos años, pero Dios cumplió su propósito en él. Génesis 50:20 dice, ustedes, decía José, se pronunciaron a hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No me voy a poner a predicar de José. Usted conoce de Biblia, sabe, tiene que saber a esta altura del partido la vida de José. O esta noche, en vez de ver la noticia, que es todo, no hay ninguna noticia buena en el noticiero. Mientras usted cena, busque en YouTube José de Egipto, véase toda la novela completa. Creo que son 45 capítulos, duran 25, 30 minutos, pero es una novela espectacular de cómo dónde Dios lo ubicó a José y cómo lo usó a José. Otra persona, Esther, era huérfana de padre y madre. Fue criada por su primo Mardoqueo. ¿La conoce, Esther? Tal vez el libro no es muy espiritual, pero como historia podemos sacar muchas cosas. Esther fue criada por su primo Mardoqueo. Llegó a ser la reina, llegó al reinado, pero habían conspirado contra ella y Mardoqueo, un tal Amán. Pero Amán, quien había planeado el mal, fue avergonzado. ¿Sabe lo que hizo Amán en su casa? Armó una horca para colgar a Mardoqueo y a Esther. Le salió, como quien dice, el tiro por la culata. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Esther 7:9. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey.
Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Tenés enemigos? No te desesperes. Aquellos que atentan contra tu vida, el tiro le saldrá por la culata. Otra persona, un nombre precioso, Ruth. Ella enviudó y quedó sola con su suegra, también viuda. Pero Dios tenía un plan con esa mujer moabita, no israelita, sino que esa mujer moabita. Ella llegó a ser la bisabuela, escúcheme, aquellos abuelos que ya peinan canas, que oran por sus nietos, no saben, no. En casa de Jesús nosotros bendecimos a nuestros niños porque no saben, nuestros niños son como la flecha, no saben hasta dónde pueden llegar. Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. ¡Wow! Otro personaje, David, experimentó en soledad y el abandono de su familia. Estando solo en el campo, al cuidado de ovejas, tuvo que enfrentarse al peligro luchando contra leones y osos. Pero ese fue el proceso. ¿Le sirvió, sabe para qué? Mientras cuidaba oveja, él conocía más a Jehová y poder vencer a Goliat y convertirse en el rey de Israel. Por eso no te desesperes. Dios nunca da puntadas sin hilo. Tal vez el proceso, la vida que estás viviendo, vos decís, ¿para qué? Desde que me hice cristiano, de que vine a la iglesia, tengo más problemas que antes. Pero antes estabas solo, estabas sola. Hoy estás acompañada. Hoy estás acompañado, no solamente por el Espíritu Santo, sino por una familia espiritual que te acompaña. ¿Sos niño? Te hablamos de valores. Formamos a tus niños. Gracias a los padres que nos prestan a sus niños para enseñarles buenos valores. Gracias a los padres que nos prestan a sus hijos adolescentes y jóvenes para hablarles de buenos valores. Nunca le vamos a hablar mal, sino que bien. El momento que estás pasando es porque Dios está trabajando con tu vida, no solamente con tu ímpetu, sino con tu carácter. Dios está trabajando, Dios trabaja conmigo. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Nadie puede decir, yo soy perfecto. Mentira, porque mientras estamos en este cuerpo de carne que nos incita siempre a pecar, seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Pero sí dejarle a Dios la oportunidad de que Él maneje nuestra vida. ¿Por qué no probás con dejarle a Dios que maneje tu vida? Déjalo a Dios, déjalo a Dios. Soltar las riendas de tu vida, dejásela a Dios. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Fíjense en la portada de este mensaje. ¿Qué pueden ver? Bien dice, todo forma parte del plan, pero ven a una mujer caminando con las huellas. Muchas veces por ahí en la arena te encontrás que, como dice esa poesía o esos párrafos, que muchas veces te encontraste caminando sola o solo. Si antes el Señor había 2 pares de pisada de huellas y ahora está solo, ¿qué pasó, Señor? ¿Me dejaste? El Señor te dice hoy, no, lo que pasa es que yo te llevo a UPA en mis brazos. El Señor es ese. El Señor es ese. Nunca te va a dejar, nunca te va a soltar la mano. Nunca te va a dejar. Ni se le ocurra pensar que Dios te va a dejar. Aún en el lugar oscuro como lo estuvo José, Dios estuvo con él porque Dios tenía un propósito con José. Este es el tiempo de levantarte y buscar el bien de Jehová en tu vida. Lo que estás viviendo solo forma parte del plan glorioso. Y vas a ver salvación
pero también sanidad, prosperidad y bendición para vos y para toda tu familia, si vos se lo permitís. Porque Dios no va a tomar algo que vos no sueltes. Dios no va a tomar algo que vos no sueltes. Amén. Te invito a ponerte de pie. Y me encantaría cantar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando esta canción la cantamos, no se trata simplemente de que el Señor no nos va a dejar faltar para comer, sino que el Señor promete no hacerte faltar nada de lo espiritual. Número uno, ¿por qué Dios envió a su Hijo? Para que vos seas salvo. ¿Sí? Después lo demás, la prosperidad, la sanidad, la liberación, eso es consecuencia de serle fiel a Dios, pero de buscar